esto. Ahí se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Ok. Entonces, la anterior clase estábamos haciendo un ejercicio de saturación de una combustión de ácido oxálico, ¿no? Simplemente para ponernos en contexto del ejercicio, porque nos habíamos quedado a medias, ¿no? Entonces, espérenme, déjenme ver dónde estaba. Esto. A ver, ¿qué nos decía el ejercicio? Pues tenemos ácido oxálico y lo quemamos o lo combustionamos a presión atmosférica con 4% de exceso de aire. Entonces, de tal manera que el 65% del carbono, que proviene obviamente del ácido oxálico, se transforma en monóxido de carbono. Entonces dice, ok, a partir de los gases o de la composición de los gases de salida, calcule el punto de rocío. ¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente, una de las finalidades que tiene calcular el punto de rocío o calcular la composición es justamente determinar el número de moles que tú tienes de agua. Y con ese número de moles del agua o de cualquiera de los componentes, tú puedes ir a las tablas de saturación. Y con las propiedades de saturación que hemos visto, nosotros podemos determinar ese punto de rocío. Habíamos dicho que ese punto de rocío es aquella temperatura por debajo de la cual se empieza a condensar el agua. O si tú aumentas la presión, empieza a condensar el agua. Por alguna razón está sirviendo el borrador de esto. ¿Ya? Vamos a ver, entonces teníamos aquí, en esta gráfica tenemos básicamente lo que estaba pasando en la reacción, ¿no? En la parte de acá que tengan amarillo, había puesto la reacción en general, ¿sí? Esta reacción general me permite calcular los moles en exceso que yo tengo tanto de oxígeno como de nitrógeno, sabiendo que tenemos 4% de exceso en aire. Sí, entonces, ¿cómo habíamos calculado eso? Pues básicamente para calcular el oxígeno requerido estequiométricamente, habíamos hecho una relación, una desbalanceada de la ecuación general, ¿no? Entonces aquí teníamos lo que necesitábamos estequiométricamente y después lo multiplicamos por 1.04 para determinar lo que tenemos o lo que necesitamos de manera, o lo que estamos ingresando realmente, que es el exceso, ¿no? Entonces, en base a eso, calculamos ya sobre el exceso de oxígeno, sabiendo que tenemos una relación molar de 0,79 moles de nitrógeno por 0,21 moles de oxígeno en aire, nosotros podíamos calcular ya el exceso de nitrógeno. Para el resto de componentes, especialmente los que tienen carbono, nosotros debíamos saber los mecanismos de reacción, ¿okay? Y con eso sí, saber que el 65% del carbono del ácido oxálico se transforma en monóxido de carbono. Entonces, bueno, el ejercicio nos había planteado dos reacciones que sumadas nos dan la reacción completa, ¿no? Que son los mecanismos de reacción, es decir, son reacciones intermedias que están sucediendo. Entonces, en la una teníamos básicamente la formación de dióxido de carbono, la primera, y esta de aquí. Y en esta de acá teníamos la formación de monóxido de carbono. Entonces, ¿cómo se dividían las dos en cuanto a número de moles? Pues básicamente en base a esto, ¿no? Que nos decía que el 65% del carbono del monóxido se transforma en monóxido. Entonces sabemos que aquí entra 0,65 porque nuestra base de cálculo había sido 1 mol de ácido oxálico y la diferencia entrará por acá.
Entonces, en base a eso habíamos hecho los cálculos de cuánto se está generando, por ejemplo, en la primera reacción de dióxido de carbono, cuánto se está generando de agua, cuánto se consume de oxígeno. En la segunda habíamos calculado cuánto se está generando de monóxido de carbono. En la siguiente parte habíamos calculado cuánto se genera de agua también y cuánto se genera de oxígeno por la descomposición del ácido oxálico, ¿no? Básicamente. Bien, ¿qué faltaba hacer? Habíamos hecho ya una tablita, no todavía. Bien. Hay varias formas de hacer un balance de materia, ¿no? Ustedes ya vieron con la Dani o con la María del Carmen que existen algunas maneras de hacer el balance de materia. Entonces hay gente que lo hace por especie, más bien dicho por elemento, y hay gente que lo hace por especie o por masa. A mí me gusta un poquito más hacer por especie. Yo veo el número de moles que yo tengo y después multiplico por el peso molecular para obtener masa y veo que es igual la entrada con la salida para que se cumpla la conservación de la masa, ¿no? Entonces, un poquito ya cómo te acomodes. Bien, vamos a poner aquí una tablita y voy a poner con las especies de entrada y de salida, ¿no? En términos molares. Entonces voy a poner entrada. Todo esto es en términos de moles, ¿no? Voy a poner cada una de las especies que teníamos. Entonces, a ver, tengo el ácido oxálico. Tengo el oxígeno, nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y agua. Bien, y voy a ir ganando esta tablita en términos de moles, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué está entrando de por sí en la reacción? Estaba entrando nuestra base de cálculo que era una mol de ácido oxálico y está saliendo ácido oxálico, no está saliendo nada, está reaccionando todo, ¿no? Al oxígeno le voy a dejar un ratito ahí, ¿no? En cuanto al nitrógeno, nosotros habíamos visto en la reacción general que el nitrógeno, como casi siempre, lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? O sea, no interacciona para nada. Entonces habíamos visto en la parte de acá abajo, está entrando 1,96 moles de nitrógeno, es decir, que van a salir lo mismo. Entonces tenemos aquí 1,96, 1,96. Monóxido de carbono. ¿Está entrando algo? No. ¿Se está generando? Sí. ¿Cuánto se está generando de monóxido de carbono? Entonces habíamos visto que arriba tenemos 1,3. Dióxido de carbono. ¿Está entrando algo? No, pero sí se genera. ¿Cuánto se está generando de dióxido? Perdón? 0,7. Y después tienes las moles de agua. Las moles de agua igual. No está entrando, pero sí que se están generando. ¿Cuántos moles de agua se están generando? Pues en la reacción 1 se generaba 0,35 y en la reacción número 2 se está generando 0,65. Es decir, se está generando una mol de agua. Ahora sí, en cuanto al oxígeno. Me voy a poner un poquito acá, más abajo. Entonces, claro, como todo es entrada menos salida, más generación,
menos consumo es igual a acumulación. Nosotros estamos en un estado estacionario, ¿no? Entonces eso va a ser igual a 0. Muy bien. Ahora, ¿cuánto está saliendo? Que es lo que a mí me interesa. A ver, estaba entrando 0.52 moles. Ese 0.52 moles que yo había calculado acá. Perdón, más abajo, en el exceso. Que yo había calculado aquí. Okay. Se estaban generando 325 moles acá. Y se estaban consumiendo acá arriba. Sí, este es O2, ¿no? Se estaban consumiendo acá 0.175. Por tanto, la salida de O2 va a ser 0.67 moles. Y de hecho este es el único valor que no me cuadra con el libro, con la resolución del libro. Pero de hecho cuando ustedes hacen la comprobación en cuanto a la masa que entra y la masa que sale, se van a dar cuenta de que lo que estoy haciendo ahorita sí cumple la conservación de la materia. Entonces, a ver, ¿cuánto estaba entrando? Pues estaba ingresando 0.52. ¿Y cuánto estaba saliendo? 0.67, porque hay más salida, porque había una generación, ¿no? Bien. Ahora. Pablo, perdón, ¿Sí? una pregunta. ¿Por qué se resta el 0,175? Sí, esto es lo que se está consumiendo, mira. ¿Dónde estaba? Ya. En la primera reacción, en el primer mecanismo de reacción, tú tienes básicamente una combustión completa de ácido oxálico, ¿no? Entonces, en esa combustión, lo que está pasando es que se está consumiendo parte de ese oxígeno, ¿no? Y parte de ese oxígeno fue calculado de esta manera de acá, ¿no? Ya. Sí, es en base a los mecanismos, ¿no? Hay partes que se consumen y hay partes que se generan, ¿no? Entonces, así como tal, como está la tablita, tú no puedes hacer una conservación del número de moles por especie. Pero lo que tú sí puedes hacer es una conservación de materia. Entonces, ¿cuál es la relación entre moles y materia? Pues el peso molecular. Entonces, para comprobar que yo haya hecho bien esto, yo voy a poner acá. A ver, vamos a ver. Conservación de la materia. Claro, sí. Ya vi dónde ya. No, sí, ya lo entendí. Listo, chévere. Ya. A Gracias, Pablo. ver, aquí simplemente, voy a hacer una comprobación de mis cálculos, ¿no? Y eso es, claro, lo que siempre se recomienda hacer cuando tú haces un balance de materia. Ya sabes si realmente te está cuadrando todo, ¿no? Entonces, ¿qué tendrías aquí? Masa de entrada es igual a la masa de salida. Muy bien, entonces, vamos con la entrada. En cuanto a la entrada, yo tenía, voy a pasar a masa cada una de estas especies, ¿sí? Entonces, yo tenía, por ejemplo, 1 mol de ácido oxálico y 1 mol de ácido oxálico es 90 gramos aproximadamente. Por lo tanto, yo tengo una entrada de 90 gramos acá. Después tenía una entrada de oxígeno, ¿no? Que era 0,52 moles de oxígeno. Multiplico igual por el peso molecular.
mol de oxígeno pesa 32 gramos. Esto es 16.64. Y finalmente tengo el nitrógeno, ¿no? 28 gramos. Una mol de... Bien. Entonces tengo claro. Tengo esas tres especies que están entrando, cuya sumatoria vendría a ser la masa de entrada. Entonces, la masa de entrada va a ser igual a 161, si sumo los tres, 0.52 gramos. Si todo está bien hecho, yo debo hacer lo mismo en la salida y me debería sumar lo mismo, ¿sí? Si no me suma lo mismo, es que, claro, algo he hecho mal. He hecho una doble contabilidad o simplemente no he tomado algo en cuenta. Bien, ahora vamos con las especies de salida, es decir, todas las que tenemos aquí. Vamos a ver, tenemos 0.67 moles de oxígeno, ¿vale? Por 32 gramos de mol de oxígeno, da 21.44. En cuanto al nitrógeno, ¿no? El nitrógeno, como no interacciona de ninguna manera, lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? Entonces, esto será lo mismo de arriba. Monóxido de carbono, decíamos que salen 1.3 gramos por mol. Entonces, una mol de monóxido pesa 28. Teníamos 0.7 moles de dióxido de carbono, cuyo peso es de 44. Y con esto yo tengo 30.8 gramos. Y finalmente tengo una mol de agua. Pesa 18. Tengo 18 gramos aquí. Bien, voy a calcular la sumatoria de todo esto. Y si yo sumo todo eso, me da 161.52 gramos. Es decir, la entrada de materia es igual a la salida de materia, por lo tanto he hecho mi balance. Ahora que ya sé que está bien hecho el balance, yo ya puedo calcular lo que me ha pedido el problema, que es justamente el punto de Rocía. Entonces el punto de Rocía puede ser expresado en cuanto a presión y temperatura, ¿no? Ahora, yo ya sé la composición molar de la salida. Entonces imaginemos que tenemos solo un flujo de salida donde está saliendo cada una de las especies que nosotros teníamos en nuestra tablita. ¿Cómo yo puedo calcular la presión de salida? Yo sé que está trabajando el sistema a presión atmosférica, ¿no? O sea, la presión total de salida va a ser la presión atmosférica. Después puedo aplicar la ley de Dalton, ¿no? A un volumen constante. A ver, vamos a ver. ¿Cuántas moles de salida yo tengo?
yo tengo que hacer la sumatoria de los moles de cada una de las especies, ¿no? Entonces, a ver si no recuerdo mal, este es el oxígeno, este es el nitrógeno, este era el monóxido, este era el CO2 y esto era el agua. ¿Sí? Entonces, si tú sumas todito, te va a salir 5.63 moles, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves la gráfica, acá la dividieron, ¿no? La dividieron simplemente porque quieren separar esto que va a ser nuestro punto de referencia del punto de Rocío, ¿no? Pero tú tienes una salida de todas las especies, ¿no? Realmente, ¿no? De hecho, así, como que no hay ninguna sola corriente de salida. Y listo, yo tengo los moles de salida. Entonces, en base a eso, yo ya puedo calcular mi punto de Rocío. ¿Cómo voy a calcular eso? A ver, yo sé que mi fracción de agua es igual a la siguiente relación. Voy a ponerle out, la misma terminología. Entonces esto es 1 mol, estrictamente hablando en la corriente de salida, ¿no? Para 5.63 moles. Esto es 0.178. Bien, yo ya sé mi fracción. Ahora, en base a esto, yo puedo calcular mi presión en la saturación. Habíamos visto también que existe esta relación. Donde esta presión total va a ser la presión atmosférica. Eso era todo el problema, ¿no? Que decía que todo está trabajando a presión atmosférica. Entonces, hagamos cuenta como que tú tienes una chimenea de los gases de combustión y simplemente está saliendo a condiciones ambientales, ¿no? Todo se está liberando. Entonces, claro, mi presión en la saturación, ¿qué va a ser igual? Va a ser a este 0.178, que viene a ser como un peso específico en la salida de justamente del agua. Mis condiciones ambientales, tomando en cuenta de que esté, ya que sea a nivel del mar, ¿sí? Más o menos. Esto va a ser igual a 18 kilopascales. Y esto pasado a P6. ¿Por qué le he pasado a P6? Simplemente le pasé para que sea consistente con las unidades que tenía en el libro y comparar mi respuesta con la del libro, ¿no? Así que estoy utilizando ahorita unidades del sistema inglés, ¿no? Y no varía mucho la respuesta mía con la del libro. Pero lo que sí les puedo decir es que en la comprobación lo del libro no me salía a cuenta en cuanto a masa. No estaba bien hecho, ¿no? Por eso corregí ese valor del oxígeno. Bien, entonces esos son PCIs absolutos, ¿no? Bien, ya tengo la presión de saturación. Entonces, claro, lo último es simplemente ir a la tabla de agua saturada. Y como ustedes saben que van en parejas, la presión y la temperatura, entonces simplemente tendría que ver a qué temperatura me corresponde esta presión que yo he calculado. Ahora, al igual que en el quiz, lo que pasará es que no tengo exactamente ese valor, sino que tengo que interpolar. Entonces, yo que tengo en las tablas, tengo los siguientes valores. En la tabla, de hecho, les pongo aquí. Tabla A5, de agua saturada.
en unidades del sistema inglés. Yo tengo 2 PSI A y tengo 3 PSI A. Y a cada una de estas les corresponde estas temperaturas. Bien, entonces a mí me interesa saber a esta presión, ¿qué temperatura le corresponde? Y esa temperatura viene a ser la temperatura de rocío, ¿no? Es la temperatura que le corresponde a una presión en la zona de saturación. Entonces, cuando te pidan en un problema cuál es el punto de rocío, pues básicamente lo que tienes que hacer es calcular esa temperatura de rocío. ¿Y cómo calculas esa temperatura de rocío? Pues en fin, es en base a la presión que tú tengas, y esa presión la puedes calcular en base a la presión parcial del agua. Entonces tú tienes que saber la composición de toda esa salida o de esa mezcla gaseosa de gases en la salida, y eso lo haces mediante un balance de materia, ¿no? A ver, aplicando la interpolación lineal, tengo lo siguiente, ¿no? Esto es 261, 2, no voy a poner unidades y es consistente todo. Acá tienes las temperaturas. Más 126. Bien, entonces, si resolvemos esto, nos sale 135.4 grados Fahrenheit, ¿no? Y esto es la temperatura de rocío. Es decir, que por debajo de esta temperatura se empezará a condensar, ¿no? El agua en la salida de este sistema. Bien, ¿se ha entendido el problema? Es un poco largo, pero es súper importante este problema. ¿Tienen preguntas? Pablo, Uh-huh. ¿el asterisco en la P es presión parcial o presión saturada? Ahí me confundí. Sí, el asterisco es presión saturada. O sea, sigue siendo una presión parcial, pero cuando estás en las condiciones de saturación. Ah, ya. Ok. Uh-huh. O sea, ¿así se calcula también presión parcial o sea, se calcula de la misma manera presión parcial que presión saturada? O sea, solamente, esas fórmulas de ahí son solo para en condición de saturación. A ver, esta fórmula es básicamente una relación que tú tienes, pues, es siempre, ¿no? Es en base, a ver, más bien dicho, tú para calcular un punto de rocío, lo que tú debes saber es la composición, ¿sí? Entonces, para calcular la composición, en base a los datos que tú tienes, puedes hacer en base a presiones, ¿sí? Y esas presiones, tú sabes que la relación... Vamos a ponerlo acá. Si tú tienes una especie de I, esto es igual a esto. No, esto es igual a esto. ¿Sí? Y eso también es igual a esto. Digamos, en cuanto, si quisiéramos saber del agua, ¿no? Es lo Eso mismo, en condiciones de saturación. en condiciones de saturación. Sí, Ya. también se cumple lo mismo, ¿no? Sea en condiciones de saturación o no sea en condiciones de saturación, se va a cumplir lo mismo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que básicamente, si tú quieres calcular un punto de rocío, es decir, las condiciones de saturación, va a ser función de cuántos moles de agua tú tengas a la salida, ¿sí? Después va a ser independiente de qué temperatura tú tengas a la salida. O sea, si está descargando a una temperatura
yo qué sé, de 200 Fahrenheit o de 300 Fahrenheit, la temperatura de rocío va a ser la misma, porque el contenido de agua es el mismo, ¿me entiendes? Claro, Entonces sí, sí, sí. es una relación básicamente. Claro, sí, sí, sí. De cierta manera, estos ejercicios de saturación son un poco más fáciles porque son, siempre se aplica la misma metodología. O sea, lo que tú tienes que hacer es calcular o la presión de saturación o la temperatura de saturación y finalmente ir a la tabla y ver la otra coordenada, porque sabes que van de la mano. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que Ahí, debes saber básicamente son estas relaciones. ya, ya, ya. Listo, Pablo, ya. Ya me quedó Listo. claro. Chévere. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Chévere. Bueno, vamos con... ahorita nos toca ver condensación multifase. A ver. Bien. ¿A qué nos referimos con condensación multifase? A ver, esperen un momento, ¿dónde están mis anotaciones? Aquí está. Entonces, condensación multifase en una mezcla de gas, o sea, lo que nos referimos es en una mezcla de gas no condensable, como puede ser, yo qué sé, el aire, decíamos, más un vapor condensable. Y es el cambio del vapor que está en un gas no condensable a líquido, ¿no? Es cuando se empieza justamente a condensar parte de ese vapor en ese gas no condensable a forma líquida, ¿no? Entonces imaginemos que tenemos la mezcla de aire más vapor de agua. Entonces esta condensación multifase es cuando este vapor de agua empieza a condensar en forma de gotitas de rocío, ¿no? En el suelo o en cualquier superficie. Entonces, ¿cuáles son las formas más comunes de condensar el vapor que está en un gas? Pues básicamente tenemos un enfriamiento a una presión constante en el cual el volumen cambia. La segunda forma va a ser enfriarlo a un volumen constante en el cual la presión va a cambiar. O la siguiente es aumentando la presión isotérmicamente en el cual el volumen va a cambiar. Entonces vamos a ver un par de ejemplos en cuanto a lo que estamos diciendo. Esto es muy importante justamente para los diagramas ciclométricos que seguramente lo van a ver con un poquito con María del Carmen o con el René mismo. Y bueno, simplemente como información, después de este tema ya comenzamos con balances de materia con reacción química, ¿no? Y con eso ya terminaríamos la materia, ¿no? Bien. Entonces aquí tenemos un ejemplo que es bastante importante, ¿no? Entonces tenemos un enfriamiento a presión constante y tenemos una mezcla de aire con 10% de vapor de agua. Que entonces ya nos están dando la composición de la mezcla, ¿no? De aire, gas no condensable, más vapor de agua que viene a ser una mezcla condensable, ¿no? La mezcla es enfriada desde 51 grados centígrados y una presión absoluta de 750 milímetros de mercurio. ¿A qué temperatura podría llegar antes de empezar la condensación? Entonces, claro, ¿a qué temperatura podría llegar antes de empezar la condensación? Se refieren obviamente a la temperatura de rocío. Entonces, es más o menos lo que creo que Lucy me estaba preguntando antes. Va por ahí la respuesta, ¿no? Vamos a ver un par de diagramas y vamos a ver qué está pasando realmente, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos en este diagrama, de hecho voy a copiarlo en los apuntes. Cuando ustedes resuelvan este tipo de problemas, siempre es bueno o dibujar en la hoja mismo o hacer en su cabeza justamente
una representación en un diagrama que tenga dos variables de lo que está pasando en el sistema. Entonces, a ver, en este caso tenemos esto aquí, pero también me hubiese gustado tener la otra que es de presión versus volumen específico. Déjenme ver si... Ah, aquí tengo otro. También le voy a copiar la de la... Se me olvidó de poner en la presentación. Voy a ponerlo acá. Ya. Bien, entonces, ¿qué nos estaba diciendo? Que nosotros tenemos una mezcla de aire más agua con un contenido de 10% de agua. El sistema está a una temperatura de 51 grados centígrados y una presión total de 750 milímetros de mercurio. Entonces, claro, estamos un poquito más arriba del nivel del mar, con lo cual, obviamente, la presión va a bajar un poco. Y lo vamos a enfriar a presión constante, ¿sí? A esa mezcla. Entonces, esa es una de las formas que nosotros podemos hacer que se condense ese vapor de agua que está presente en el ambiente, ¿sí? O en el aire. Bien, entonces, si nosotros nos fijamos en este diagrama primero, de aquí, ¿qué está sucediendo? Primero, para calcular la presión total del sistema, o sabemos que la presión total del sistema, por la ley de Dalton, es la sumatoria de cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que estamos en una mezcla de gases, por un lado tenemos aire y por otro lado tenemos agua. Ahora, para calcular la presión de saturación, ¿qué debo hacer yo? Es justo lo que yo hacía antes, ¿no? Cuando Lucy me estaba preguntando. Ahora, yo puedo asumir lo mismo en la saturación. Se sigue cumpliendo la misma relación. Porque la saturación es función del contenido que tú tengas de agua en el aire, ¿no? Entonces, yo despejo esto. Con lo cual, yo sé que mi presión de saturación del agua va a ser 0.1, que es el contenido de agua en el aire, multiplicado por la presión total que ciertamente me dan en el ejercicio. Entonces esto va a ser 75 milímetros de mercurio. Y por diferencia tú podrías saber, ¿no? Incluso la del aire, ¿no? Entonces, claro, la presión del aire viene a ser 750 menos 75. Eso te da... déjenme invertir mi calculadora acá. 150 menos 75, 675. Listo. A ver, ahora sí, fijándonos solo en el diagrama, tenemos un diagrama de presión versus temperatura.
están las unidades que justamente nos dan problema, que es de milímetros de mercurio para la presión y la temperatura está expresada en grados centígrados. Muy bien. Entonces, nosotros comenzamos en un punto A, ¿sí? Y estamos en una zona que está un poquito más allá de la saturación. O sea, en realidad si estuviéramos solo con una sustancia química pura, diríamos que estuviéramos ligeramente sobrecalentados, ¿no? Pero bien, nosotros comenzamos en esa zona que es 51 grados centígrados y que en cuanto al agua comienza 75 milímetros de mercurio. Bien. Entonces, nosotros estamos haciendo un enfriamiento a presión constante. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente llegar a esta zona de saturación. ¿Sí? Esta es la línea de saturación, la línea de equilibrio, donde a partir de esto, es decir, que si estamos por acá, nosotros vamos a tener líquido, y si estamos a la derecha, vamos a tener gas, ¿no? Entonces nos vamos moviendo de manera horizontal hacia la izquierda, presión constante, y vamos a llegar a un punto B. Ese punto B es básicamente ese límite donde el gas se empieza a condensar, o es 100% gas que se empieza a condensar, es decir, que vamos a llegar a ser vapor saturado, ¿no? Esa zona, decíamos, a la zona 4 que decíamos del equilibrio líquido-vapor, ¿no? Entonces, la presión y la temperatura se van a mantener constantes hasta que el 100% de ese gas se haya transformado en líquido, ¿sí? Una vez que tú tengas 100% líquido a esa presión y temperatura de saturación, es decir, líquido saturado, y tú sigas disminuyendo la temperatura, ahí sí que ya su temperatura como tal va a empezar a decrecer, es decir, que va a caer por debajo justamente de los 46 grados centígrados que viene a ser la temperatura de saturación. Me había olvidado de calcular eso, ¿no? O sea, tú tienes aquí, tienes la presión de saturación. Esa presión de saturación le corresponde a una temperatura de saturación, ¿sí? Como estamos en una zona que decimos que es ligeramente sobrecalentado, para que empiece a condensar, primero tienes que llegar a la zona de equilibrio líquido-vapor, que viene a ser la zona de saturación. Entonces, ¿cómo ves eso? Ves en tablas, ¿no? Entonces, ves a qué corresponde una presión de saturación de 75 milímetros de mercurio, y ves en tablas que eso corresponde a una temperatura de 46 grados centígrados, ¿no? Bien. Entonces, la zona B básicamente viene a ser vapor saturado, y la zona C, aunque aquí no se ve muy bien, viene a ser líquido saturado, ¿no? Entonces, entre la zona B y la zona C se mantiene a 75 milímetros de mercurio, más bien dicho, se mantiene a 46 grados centígrados, ¿no? La presión de vapor del agua sí que empieza a decaer, ya vamos a ver por qué. Otra cosa que es importante notar es la presión total, ¿no? Tú tienes aquí 750, que viene a ser la presión total, ¿no? Y aquí tienes justamente la presión del aire, que venía a ser 675 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, hasta que tú tienes todo el contenido en forma de gas del agua en el aire, claro, nada de esto va a variar, pero conforme empieza a condensar, el número de moles de gas, agua en aire empieza a decaer, ¿sí? Por lo cual, ahí sí, cuando pasamos de B a C, ahí sí empieza a decaer justamente esa presión parcial, ¿sí? Vamos a ver con la otra gráfica. Hay una tercera coordenada que no se ve, ¿no? Porque está yendo justamente hacia atrás, que viene a ser la de volumen específico. Entonces aquí tenemos un diagrama del mismo proceso, básicamente, ¿no? Donde tenemos trazado, por un lado tenemos presión aquí, y acá tenemos volumen específico, ¿no? Y tenemos dos isotermas, ¿no? Tenemos una isoterma que corresponde
básicamente la temperatura donde se ha iniciado y tenemos otra isoterma que corresponde a la temperatura ya de saturación para esa mezcla, ¿no? Que tiene el 10% de agua. ¿Qué podemos ver? Que cuando comienza la saturación, obviamente el volumen se va a reducir. ¿Y por qué se reduce ese volumen específico? Porque hay el cambio de fase, ¿no? Ahora, una pregunta. Si nosotros tuviéramos una mezcla de aire más agua, es decir, con cierta cantidad de humedad, y nosotros decimos, ok, utilizamos un barómetro para calcular la presión atmosférica, y la presión atmosférica te marca 750. De alguna manera nosotros vamos a hacer que, no sé, hay un día que se reduzca tanto la temperatura que se condense la totalidad del agua. ¿Qué pasará con la presión total que marque el barómetro? ¿Va a ser la misma? ¿Se va a reducir? ¿Va a aumentar? ¿Qué va a pasar? Bien. Nosotros tenemos, a ver, básicamente lo que yo estoy diciendo, voy a graficarlo acá. Digamos que esto es el suelo, ¿no? ¿Qué es lo que te está midiendo un barómetro? Te está midiendo la presión atmosférica, ¿sí? Y esa presión atmosférica en sí, ¿qué te mide? Te mide esa columna de aire más agua, ¿sí? O sea, es simplemente hidrostática lo que tienes arriba, ¿no? Es como que tú alzas a ver y tienes una columna determinada de un fluido que viene a ser aire y otra columna que se suma a eso que viene a ser agua. Entonces, lo que yo estaba diciendo es que si tienes de acá 750 con un contenido de 10% de agua y después a una temperatura determinada, ¿no? Una temperatura de que sea igual a X, ¿no? Entonces, si después nosotros tenemos un día que es demasiado frío, a otra temperatura estera 1, una temperatura 2, que va a ser menor a la temperatura de saturación del agua. Entonces, vamos a tener esta vez, es decir, que hay 0%. Yo decía, ok, la presión total, ¿a qué va a ser igual? Pues obviamente la presión ya no será la misma, ¿no? Entonces, la presión realmente total será igual a la presión del aire. En este caso sería 675 milímetros de mercurio. ¿Está claro? Sí. Sí, Pablo. Voy a hacer un ejercicio adicional. No sé por qué está parpadeando el Zoom. Pero bueno, voy a hacer un ejercicio adicional y creo que con eso terminamos la clase de hoy. Lo de vaporización, que es un tema chiquitito, lo vemos en la siguiente clase. Vamos a ver.
no, falta un par de ejercicios. A ver qué me acuerdo. Bien, este ejercicio es súper interesante. Lo que tenemos aire saturado a 75 grados Fahrenheit y a una atmósfera. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente, vamos a hacer un incremento de presión a temperatura constante, que es otra forma de condensación. Entonces, fijémonos en lo que tenemos acá abajo. Voy a nuevamente a copiarlo. Y tenemos un proceso de incremento de presión a temperatura constante para condensar, ¿no? Entonces vamos a básicamente calcular la presión de saturación del agua después de este proceso. A ver. Entonces, ¿qué está pasando de manera general en este proceso de acá? Es el efecto de incrementar la presión en aire saturado, luego removemos el agua líquida, es decir, el agua condensada, y finalmente regresamos a la presión inicial del sistema, y todos los procesos básicamente se realizan a temperatura constante, así que cada uno de estos estados es de temperatura constante o es un proceso isotérmico. Entonces, partimos de un estado 1. En este estado 1 se tiene lo siguiente. Tenemos que la temperatura está a 45 grados Fahrenheit. La presión del sistema, bueno, esto es dato del ejercicio, ¿no? Estás a una atmósfera, ¿sí? Una atmósfera en P6 es 14.7. Bien, ahora. Te está diciendo que tienes una mezcla de aire y agua en condiciones saturadas, ¿sí? Por lo tanto, tú sabes que tu presión del sistema es 14.7. Esta es presión del aire más la presión del agua, que viene a ser la presión de saturación. Ahora, esta presión de acá, ¿cómo yo veo? ¿Cómo yo puedo calcular eso? ¿Alguien sabe? Con la fracción molar y la presión total. Sí, pero O sea, con eso de ahí, o sea, con la presión del aire, o sea, restado la presión lo- total menos la presión del aire. ya, pero en ese caso, tú no sabes la presión del aire todavía. Pero lo que tú sí Ujú. puedes hacer es fijarte, tú sabes la temperatura del sistema. Y Ya. de hecho, ay, no sé por qué puse 45, esto es 75. Tú puedes irte a las tablas. Como sabes que es un proceso isotérmico y que estás en la zona de saturación. Entonces, lo único que tendrías que hacer es básicamente ver cuál es la presión correspondiente de esa temperatura. Ah, claro. ¿Sí? Entonces, claro, es que realmente son así los problemas, ¿no? Te dan temperatura o te dan presión y tienes que ver la otra en las tablas. Bien, entonces la clave es que te dicen que en el estado 1, que viene a ser en esta parte de acá, tienes una mezcla saturada de agua-aire, ¿no? Bien, entonces, si tú vas a tablas,
para esa temperatura de 75 grados centígrados, tú tienes una presión correspondiente de 0,43 psi, ¿ya? Entonces, claro, después ya puedes hacer lo que tú decías, ¿no? Que es calcular la presión del aire. Entonces, la presión del aire viene a ser la presión total menos la del agua. Y esto es 1427. ¿Sí? Un 14.3. Entonces, justamente ya tengo todo lo que tengo acá calculado, ¿no? Bien. Ahora, en el estado número 2, ¿qué está pasando? Lo que nosotros estamos haciendo es incrementar la presión. Puede ser mediante un compresor a temperatura constante. Entonces, la presión, nos dice el problema que sube esta vez la presión del sistema, ¿no? Esta debe ser la presión del sistema. Sube a 4 atmósferas. ¿Con qué fin? Con el fin de condensar parte de esa, del agua o del vapor de agua presente, ¿no? Bien. Ahora, ¿a qué va a ser igual la presión del aire en este punto? Presión de saturación. Todo está a la misma temperatura, ¿no? Sigue siendo 0,43 psi, ¿no? Y esto viene a ser la presión parcial del agua. Por lo tanto, el aire va a ser la presión del sistema, que es 58.8 menos 0.43. Esto te da 58.4 psi. Sí, o sea, ese es justamente antes de que se retire todo el líquido, ¿no? Entonces, en el estado número 3, se retira el líquido condensado y se expande nuevamente a las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, voy a poner aquí, se retira. Se expande a una presión de 1 atmósfera. Y una temperatura que sigue siendo, como en todos los casos, de 75 Fahrenheit. ¿Sí? A ver, te dice el problema, ok, en este punto de acá, ¿cuál es el punto de rocío? Entonces decíamos que el punto de rocío realmente he dado por dos coordenadas, ¿no? Que justamente es la presión y la temperatura. En este caso ya tengo la temperatura porque la temperatura es constante, pero la presión es la que yo no sé. Y del paso 2 al 3, esa presión del agua va a variar. ¿Y por qué va a variar? Porque el contenido de agua ya no va a ser el mismo. Decíamos que justamente el punto de rocío es función
de ese contenido de agua que tú tengas en el aire. Habría que ver, es justamente la cantidad de moles de agua que se mantienen en el aire en el estado 3. Moles de agua, perdón, en el aire que está en el estado 3. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A ver qué está pasando. Uy, ¿me escuchan todavía? Sí, sí, sí se escucha. Se me cortó. Le bloqueé sin querer a la computadora. Ajá, pero sí se escucha. Ya, espérame un momentito. Voy a conectar el teclado. Ya. ¿Se ve la pantalla ahorita? Sí, Sí, ya. Claro, entonces el tema ahorita es ver de alguna manera la composición que nosotros tenemos en el estado 3. Entonces, claro, si nosotros sabemos la composición molar del estado 3, nosotros ya podemos saber las presiones parciales y con las presiones parciales ya definimos el punto de vacío. Muy bien, entonces, ¿cómo vemos eso? A ver, para el estado 2, nosotros vamos a definir una relación el número de moles de agua. Este paréntesis y ese es su índice 2 desde el estado 2, ¿no? Simplemente para diferenciar. No es nada matemático. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Decíamos que este es igual a la relación. Como estamos tratando de una mezcla saturada, va a ser igual a esto en el estado 2. Y eso en términos numéricos, ¿a qué es igual? Pues básicamente nosotros ya habíamos calculado, ¿no? Nosotros teníamos una presión parcial del agua de 0,43 y teníamos una presión del aire de 58,4, pero no es la de abajo, está de acá. Entonces simplemente voy a reemplazar. Aquí tienes 0,43 y aquí tienes 58,4. Muy bien. Ahora, para el estado 1. El estado inicial, ¿no? Nuevamente hago lo mismo. La relación entre los moles de agua y de aire. El estado 1 va a ser igual a la relación de las presiones parciales correspondientes en ese estado. Y si yo me fijo, yo tengo todo, ¿no? En cada uno fui calculando todos los valores. Entonces tengo 14,3 para el aire y 0,43 para el agua. Si yo hago una relación entre los dos estados, ¿yo qué puedo obtener? Pues la cantidad de moles de agua en estado vapor, es decir, el número de moles de vapor de agua
El ejercicio hay cómo resolverlo de varias maneras, ¿no? Pero simplemente es ver justamente cómo afecta esa subida de presión a temperatura constante en cuanto al contenido de agua. Entonces, cuando tú ves esa influencia, tú básicamente relacionas eso con el cambio de presiones parciales y con eso puedes ver el punto de rocío. Entonces, simplemente voy a reemplazar datos ya numéricamente. Bien. Este de acá me da 0.245. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el 24.5% de la cantidad de moles original se mantiene en fase de vapor. Ahora ya sé cuál es el cambio. Entonces, ahora sí ya puedo calcular la presión parcial en el estado número 3. Entonces, para el estado 3, tú sabes que como para todo estado, tú tienes presión, vamos a ponerlo así. Presión del agua, presión del aire, igual a 14.7 PSI. No, porque esa es la presión final del estado número 3, es decir, cuando volvemos a las condiciones iniciales. Ahora, lo que a nosotros nos interesa saber es esta presión parcial. Y esta presión parcial viene dado básicamente por el 24.5% de lo que estaba inicialmente. Es decir, 0.105 PSI. ¿No? Este es el valor inicial. Y si nosotros calculamos, si nosotros vemos que la presión en el estado 3, la presión parcial del agua en el estado 3 ha cambiado, entonces también va a cambiar el punto de rocío, es decir, la temperatura de rocío. O sea, yo tendría que ir a ver en una tabla a qué corresponde esta presión de rocío. Vamos a una tabla, vamos a ver que esto es, vamos a ponerlo así. 36 grados Fahrenheit. Listo. Esa es la temperatura de rocío, ¿no? Entonces, claro, decayó la temperatura de 75 a 36, perdió la temperatura de rocío, no la temperatura del sistema, ¿no? ¿Y por qué decayó eso? Porque el contenido de agua decayó, porque justamente el líquido condensado lo hemos retirado. Y en parte solo quedó el 24.5% de lo que estaba originalmente, ¿no? Entonces, eso hace que básicamente la presión parcial inicial decaiga, ¿no? Y con eso decae el punto de rocío. ¿Tienen preguntas del problema? No, no. Estamos bien. Bien. No. Hacemos el último problema, es un problema bonito de la vida real, que es justamente la limpieza de una salida de gases en una industria, ¿no? Entonces, con cuidado, si se bloquea esta computadora. Entonces, tenemos la condensación de benceno de la unidad de recuperación de vapor, ¿no? De una recuperación de vapor. Entonces,
Nosotros tenemos normativas que básicamente regulan las emisiones que tú tengas de gases, como habíamos dicho, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ciertos compuestos orgánicos volátiles, como puede ser el benceno, que pueden ser perjudiciales para la salud o para el medio ambiente, se trata justamente de que en esa mezcla gaseosa tú puedas separar y en esta, digamos, en este caso, lo que vamos a hacer es que tenemos una mezcla de aire más benceno. Entonces, eso no te permite la regulación local, en base a la regulación internacional, obviamente, no te permite hacerlo. Entonces, ¿cómo puedes limpiar esa salida de aire más benceno? Puedes, una de las maneras es justamente comprimiendo, ¿no? Básicamente lo que hicimos en el anterior problema. Entonces, vamos a comprimir. ¿Para qué? Para que parte de ese benceno que estaba en esa mezcla de aire en forma gas pase a líquido, ¿sí? Y después nosotros podemos poner un separador, ¿sí? Donde por diferencia de densidad nosotros vamos a separar con una valvulita en el fondo de un tanque, vamos a separar ese benceno líquido que nosotros hemos inducido, digamos, mediante esta compresión. A ver, entonces nos dice que en esta figura nosotros tenemos que un sistema, vamos a, igual voy a copiarlo. Ya. Entonces tenemos una compresión, es decir, un aumento de presión a temperatura constante, tal igual como hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Nomás que ya aplicado, no de manera teórica, sino ya para un caso industrial. Entonces, lo que tenemos en entrada, este es el compresor, ¿no? Esta es nuestra unidad principal y este va a ser nuestro sistema, ¿no? Donde vamos a hacer un balance. Tenemos una entrada de aire más benceno, cuya composición está definida acá. Nosotros ciertamente sabemos, ¿sí? Cuánto benceno y cuánto aire está entrando en términos de fracciones molares. Bueno, después, a la salida, nosotros le hemos comprimido, ¿sí? Es decir, que parte de ese benceno va a pasar a forma líquida. Y después tenemos, sí, una unidad de recuperación donde separamos ese líquido que hemos inducido por la compresión de esta mezcla, ¿no? Entonces, a la final sí que vamos a tener aire más benceno, pero ya con una composición de benceno tal que la normativa me permita ya emitir y que sea, que esté por debajo del umbral que te haga daño, ¿no? Al ambiente o al ser humano. Muy bien, entonces hay un dato interesante que te dice que se recupera el 95% del benceno del aire, ¿no? Entonces, el 95% de lo que está entrando por aquí se va a recuperar acá realmente, ¿sí? ¿Y qué te está pidiendo? La presión que tú tienes acá, a la salida. Entonces, ¿cómo calculas esto? Vamos acá. Todo el proceso se da a temperatura constante, que es de 26 grados centígrados. Entonces, a ver, para simplificar, yo voy a hacer un diagrama de caja, donde yo voy a poner mi compresor. Idealmente un compresor debería trabajar siempre a temperatura constante. O sea que por irreversibilidades y aumento de entropía, sabemos que no es así. ¿Qué más da? Entonces tienes acá 26 grados centígrados. Acá tienes aire más benceno. Voy a hacer como que todo actúa en una sola unidad, ¿no? Como condensar todito el sistema en una sola unidad, que claro, en la práctica no es tan así, pero para hacer el balance de masa me sirve bastante, ¿no? Entonces acá vamos a tener benceno líquido. Y esto representa el 95% de lo que ingresa, ¿no? Entonces, claro, te dice, ok,
¿Cuál es tu presión de salida? Ya. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos nuevamente un gas no condensable que viene a ser el aire con un vapor, que sí es condensable, que viene a ser el benceno líquido. Entonces, hay que hacer lo mismo, pero ahora utilizando justamente las tablas del benceno, ¿sí? La tabla de benceno saturado. Entonces, eso pueden encontrar en manuales o al final del libro. Ustedes van a tener es que a una temperatura de 26 grados corresponde una presión de saturación del benceno de 99.7 milímetros de mercurio. Entonces, a ver, es un sistema que no tiene acumulación, que opera en estado estacionario. Es decir, que en la entrada tienes tu composición molar. Era benceno 0.018, aire es 0.982, y eso debe sumar 1, ¿sí? Son las fracciones molares. Ahora, ¿qué pasará en la salida? El problema se resuelve viendo la composición de la salida. Entonces, digamos que tenemos una base de cálculo de 1 gramo de benceno. Perdón, 1 gramo mol de la mezcla, no de benceno, de la mezcla. Entonces, ¿cómo yo calculo el número de moles a la salida del benceno? Es con el dato del 95%, ¿no? Entonces, claro, si yo quiero saber cuánto va a salir en forma de gas de benceno, ¿cómo yo puedo calcular? Entonces, yo tengo de lo que está saliendo, esta parte de acá corresponde a lo que estaba entrando de benceno, ¿no? Esta parte de acá es el dato que saldría en forma de gas, ¿no? Es decir, lo que te está saliendo aquí. Yo calculo los moles de aire. Eso ya es dato del problema, no va a cambiar. Entonces igual a lo que sale. Es decir, en mi salida gaseosa, ¿yo cuánto voy a tener? 0,982 más 9 por 10 a la menos 4 moles, ¿no? 0,983 moles. Listo. Entonces, para calcular mi presión que yo tengo a la salida, yo debo saber mi composición. Entonces, ¿qué tal si yo calculo la fracción de benceno en la salida? Yo sé que tengo 910 a la menos 4 moles sobre el número de moles totales. Esto es 9.16 por 10 a la menos 4. Listo. Con esto yo ya puedo saber justamente cuál es la presión total. ¿Por qué? Porque nuevamente aplico la ecuación de que Y del benceno va a ser la presión del benceno, la presión de saturación, sobre la presión total. Yo ya calculé en tablas, ¿sí? Esto es lo que acabo de calcular ahorita. Esto es lo que yo necesito calcular. Entonces, simplemente hay que despejar.
cuadrada menos 4. Mercurio. Y de hecho, está bien. La presión total del sistema viene a ser 143.21 milímetros. Listo. ¿Se entendió? ¿Tienen preguntas sobre este ejercicio? ¿O estamos bien? No importa que los moles, o sea, en la última parte no importa que los moles sean de diferentes sustancias totales solo para sacar la fracción molar. ¿En cuál cálculo? ¿En este de aquí me ¿Dónde dices? dice, ajá, donde dice N total? Sí, Ah, ya. Sí, sí. Lo que pasa es ya, que el N total viene a ser el número de moles de las especies que tú tengas sumadas, ¿no? ya, Es lo mismo que hicimos, ¿te acuerdas en el ejercicio del ácido oxálico? Que sumamos cada uno de los moles, ya sea de agua, de monóxido, de sí, dióxido, bla, bla, bla. Sumábamos todito, ¿no? Sumamos todito y con eso tú puedes saber, ok, cuántos moles ciertamente del gas como tal está saliendo, que viene a ser una mezcla de gases, ¿no? ya, Entonces, cuando tú tienes eso, tú ya simplemente lo que tienes que hacer para calcular, por ejemplo, la fracción, es hacer la relación entre el número total, ¿sí? Sobre el número de moles de tu especie, ¿no? Que si es para el benceno, habíamos calculado que es 9 por 10 a la menos 4 el número de moles de tu especie, dividido por el total que calculamos arriba, ¿no? Entonces, con eso ya tú ya sabes la composición que tendría a tu salida, ¿no? De benceno en el aire, ¿no? ya, Y con eso tú gracias. podrías ya saber, ya calcular, hacer la relación para hacer la presión total. ¿Listo? ¿Alguien más? Gracias, ¿Alguna Pablo. pregunta? De nada. ¿Alguna pregunta? Eh, yo no entendí la parte en la que calculabas los gramos mol del benceno. O sea, multiplicabas un gramo mol por 0,18, que era la fracción molar que entraba, por 0,5 y eso no entendí. ¿Por qué era ese dato? ¿Y por qué se lo Ya. multiplicaba? Ajá. Verás. Este dato de aquí, esta es la Ajá, composición de entrada, ¿sí? ajá. Entonces, ah, yo estoy tomando como base cálculos, que me parece que esa parte tal vez confundí un poco. Eh, yo tengo una base de cálculo Ujú. de lo que está entrando, ¿no? Entonces, entra, digamos, un gramo mol De todo, digamos. de O todo, sea, exacto, de la mezcla que tienes de aire más benceno, ¿sí? Y eso es lo que tú le vas a someter a esa compresión para separarlo, ¿no? Entonces, claro, tú sabes, para hacer el cálculo de moles de benceno, porque estas son moles de benceno, benceno, lo que tú tienes que hacer es multiplicar lo que está entrando total multiplicado por tu fracción de benceno, ¿sí? Y ujú. después de eso, tú tienes que multiplicar por la fracción que te queda de benceno en esa mezcla gaseosa, ¿sí? Entonces te decía el problema que el Ah, 95% se te pierde o tú recuperas en forma líquida y que tan solo el 0,05% te queda en forma gaseosa. Entonces los cálculos que yo estoy haciendo acá, todo esto es para lo que te queda de manera gaseosa, ¿no? Entonces, claro, si yo estoy hablando del benceno que me queda en forma gaseosa, pues me va a quedar solo el 5% de lo que está entrando. Entonces, por eso yo le multipliqué por 0,05. ¿Entendiste? sí, 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 ahora sí. Sí, no Ujú. entendía por qué era el 0,05. Y ya, chévere. Sí, es por eso. Chévere. Pablo, un gramo mol es lo Sí, mismo que trabajar con un mol. Eso sí, siempre me confunde. Ya, sí, sí, gracias. sí. Es dependiendo, referido a qué unidades estés trabajando, ¿no? Pero sí, Ya, es básicamente, claro, después si quieres hacer la conversión de un gramo mol a una libra mol, pues la relación que hay es entre un gramo y una libra. O sea, es simplemente referido a qué estoy haciendo, pero es una mol, es una mol. ya, gracias. Sí, sí, a veces confunde un poquito. Sí. Chévere, chicos, ya les subo el video tanto de esto, de la presentación de hoy, como los documentos, los archivos, ¿no? No se olviden de revisar en el libro, ¿sí?
para que el viernes den el quiz y tengan un punto extra. Ya nos vemos, chicos. Un abrazo. Que les vaya Ya, bien. Pablo. Pablo, Gracias. gracias. Chao. 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 Chao a todos. Buen día.